Hola, hola, ¿qué tal? Les saluda Augusto Cervantes, bienvenidos al 3030, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Aquí estamos de nuevo en Red Hill 135, saludos al Brujo, ahí en la consola de edición digital, matando el terror, claro que sí. Maestro Josué. Un placer otra vez estar aquí en el 3030 en Red Hill 135 con nuestro gran amigo el Brujo. ¡Yeah! Ajá. Y lo que tuvimos anteriormente, tengo que comentarlo, fue el episodio 0. Realmente fue como el piloto de toda esta nueva aventura. Pues vamos a llamarles, no nada más radiofónica, porque pues esto ya no es en ondas radiales, esto ya es en otras, se amplía a otros horizontes y nos da muchísimo gusto. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales que aquí aparecerán en pantalla. Y pues sí, un servidor, Augusto Cervantes, estoy muy contento porque pues bueno, esta es nuestra banda mater, aquí el Josué, el Josué, y un servidor, el Augusto, y también el Brujo. Bueno, el Brujo tiene otras raíces más eclécticas, metaleras y es ciudadano del mundo, de hecho hay que decirlo, hay que decirlo, es ciudadano del mundo. Por cierto, muchas felicidades por su participación en esta presentación que hubo hace unos días en La Encrucijada con el tributo a Linkin Park, que se la rifó al maestro, saludos ahí a la banda, excelentes músicos. Ya me tocará de nuevo ir a esos lugares. Ya nos tocará poder ir a ver al Brujito, echarle porras con Linkin Park. Vamos, por supuesto. Te lo a ver, al ratito damos unos detalles de Linkin Park. ¿Qué tiene que ver Linkin Park con YouTube? Pues bueno, teníamos que iniciar esta serie de podcast del 3030 pues con la banda que hoy en día está en el ojo del huracán en el tema de la crítica. De repente se agarró ahí un odio ahí medio intenso con Bono. Hay que explicar, sobre todo porque ahora a las nuevas generaciones les tocó del 2010 para acá conocer a un YouTube completamente diferente, radicalmente diferente al YouTube que conocimos, ¿no? En nuestros ayeres, en nuestras épocas de adolescentes, en el caso de tuyo y mío. Sí, definitivamente hablar de YouTube es como hablar como de la América, de Maná, o sea, esos personajes que es como o los odias o los amas, no hay de otra forma. Y bueno, YouTube fue muy querido, pero en este programa vamos a descubrir qué pasó ahí. Los 30 puntos efectivos y fuertes, ¿por qué decir que YouTube es YouTube? ¿No? O sea, es la banda que hoy en día tiene un peso mayor por todo lo que ha logrado, lo que ha hecho, y no tanto por lo que hace hoy en día, no por lo que hace, sino por lo que hizo. Pues yo creo que un primer punto importante de YouTube que hay que resaltar es la reinvención. Una banda que le apostó y le costó trabajo, sí, entrar en el gusto, pues hacerse de fans. Eso lo tuvieron muy claro en sus primeras grabaciones. Aquí tengo, y también bueno, tenemos muestra en este tianguis. Llévele aquí el disco de a partir de 50 pesos. Los discos que hemos conseguido a lo largo de los años. Que yo, bueno, pues ahora sí que en la discografía personal, pues nos hemos dado a la tarea de adquirir con el paso del tiempo. Hay algunas cosas que no están a la venta o nunca estuvieron a la venta, como por ejemplo, el SUTV tanto en Laserdisc, pues lo tenemos por acá, como el CD que solamente estuvo para el club de fans de YouTube.com, o el compilado cuando se cumplieron 20 años del Action Baby, que sacó la revista Q, la revista inglesa, con covers, ¿no? Haciendo, por ejemplo, Nine Inch Nails tocando su Station, Depeche Mode con la de So Cruel, o Garbage con Who's Gonna Ride Your White Horses. Pues son temazos, ¿no? Y si hablamos de la reinvención, creo que las portadas de los discos lo dicen todo. Sí. O sea, cómo vamos de aquí hasta acá. Pero o de aquí. Primero October, por acá está el Boy. Entonces creo que ese ha sido, creo que el secreto es como, podría ser error secreto o la gran habilidad de YouTube, la reinvención, poniendo como de ejemplos, no sé, a lo mejor tal vez una banda como tipo Kiss, pues siempre ha sido Kiss, ¿no? Y ha mantenido cierto estilo, ¿no? Pero YouTube viene de como estas bandas y creo que aquí es donde digo que tiene algo que ver con Linkin Park, porque también son bandas que duran muchos años, pero por esa reinvención. O sea, Linkin Park no suena al Linkin Park del 98 al de los últimos discos, que se volvió más popero, hasta un poco de hip hop. Esto pasa con YouTube. Claro. YouTube empieza con este sonido muy del post-punk, empieza con esa etapa de los 80s en el Reino Unido, que tenemos ya Joy Division, ya veníamos de esa historia, ya venía Siouxsie and the Banshees, The Cure, Depeche Mode por ahí ya un año siguiente ya saldrá con su primer álbum. Entonces de ahí nace YouTube, ¿no? De
de ese pequeño movimiento. Le tocó la efervescencia del punk en esa época, finales de los 70s, donde el punk inglés, pues ciertamente fue una movida muy importante en la historia de la música, ¿no? Bandas como los Sex Pistols, los mismos Ramones, pero U2 traía el tema de la juventud, porque era una nueva generación. Y es de la generación precisamente donde, bien lo apuntas, llegó una serie de bandas que acapararon toda la atención. Empezaban a MTV a principios de los 80 y ese era el sonido de moda, el New Romantic inglés, ¿no? De bandas como Soft Cell, Human Leech, Tears for Fears apenas empezaba. Bueno, estaba también Simple Minds. Creo que fueron un poco ellos en la dirección de rescatar la fuerza del rock, de la fuerza del punk. Y eso queda muy claro con la primera producción Void, octubre del 80. Después vendría October en el 81, que no les fue bien. Fue un debut sorprendente, sí, con I Will Follow como carta de presentación y otras rolas muy buenas. Shadows and Tall Trees, la estaba escuchando hace un momento y dije, no, es que estaba... Realmente la producción de Steve Lillywhite es uno de los puntos importantes que ahorita abordaremos los productores, pero esa reinvención que ahorita ya mostraste como primer punto, tuvieron que mostrar una reinvención como tal y eso lo manifestaron en War. En War sí es una reinvención respecto de Void y de October. Fue el disco en donde ya pudieron tener hits radiales de manera exponencial y que sí nos muestra, por ejemplo, rolas como Sunday Bloody Sunday y el propio New Year's Day, que a mí me encanta la versión, el single, el americano es el US Remix, que cambia la letra y todo, pero me parece muy buen. Viene también una rola que rescataron hace poco con el disco del Songs of Surrender, que era Two Hearts Beat as One. Y Ward que lo lleva a todo el mundo. O sea, es el disco donde explotan y explota a nivel mundial. Y esta fuerza, se siente el poder que había en la batería, en el bajo, esa sincronía que hubo por años entre Adam Clayton y Larry Mullen. Y pues ya, ¿no? Toda esa rítmica, que yo creo que es lo que tiene más The Edge, como esa guitarra rítmica, como tú dices, muy punk, que acompañaba así como muy distorsionada, con muchos delays. Y ahí empieza, ¿no? Este sonido y esta leyenda llamada YouTube. Y la letra, que es otro punto importante, la protesta política. O sea, las letras ya hablan de protesta política. Tenían algunas entre líneas desde los primeros discos con el tema, por ejemplo, Gloria en el October, la misma October, pero en particular, Word ya toma el tema de los temas bélicos, ¿no? Decir, no, ya basta a las guerras. Esta temática les da, pues a lo largo de su discografía, sí, un punto muy importante de rescatar como una banda que siempre va a estar a favor de la paz, ¿no? Y entonces de ahí viene la crítica a Bono de lo que platicaba al inicio del podcast. Y esto le da tela donde cortar. Todavía ahí vino el Under a Blood Red Sky, que es un EP en vivo, ¿no? Viene Wide Awake in America como EP que dio a conocer The Unforgettable Fire. O sea, todavía la temática en Unforgettable Fire fue marcada a partir de War. ¿Qué pasó con Joshua Tree? Ahí es otra reinvención. Y justo, sí. Y en podríamos decir otro de los segundos, ya se junta con el segundo punto, que es la protesta de U2. Obviamente pasa en este disco porque hay que comprender que en Irlanda veníamos de estos conflictos, ¿no? Estos conflictos entre católicos y protestantes y que fue una batalla por años, que todavía está en canciones de The Cranberries. Descubrimos esas letras porque fue un conflicto que marcó a toda la generación de Irlanda, de todas estas bandas, y por eso hacían estas canciones contestatarias, porque nacían con la violencia y la vivían a diario. Sí, esta temática va a estar presente en varias producciones todavía, ya incluso en los 90s, en los 2000, también la primera década de los 2000, así les llamamos, ¿eh? Nosotros ya que estamos y que nos tocó así vivir unos 80s de niños y 90s de adolescentes. Esta dinámica, te digo, todavía les dio hasta el 87. Todavía, incluso, aunque sea una reinvención, está presente en Joshua Tree, que yo creo que es el disco, pues es de entrada, pues es el disco que más vendió. 25 millones de copias en el mundo. El disco que es, me parece, el más representativo también en esa imagen de un YouTube maduro, con una fuerza impresionante. The Edge toma las riendas de la banda porque todavía estábamos hablando donde mucha gente se
clava con el frontman, ¿no? Este álbum es el que los catapulta como banda número 1 a nivel mundial. With or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For, Where Streets Have No Name, hasta One Tree Hill, que fue single. Años más tarde sacarían en las reediciones de aniversario como single Refit Me in Town. Sí, definitivamente para nuestros amigos más jóvenes y todos, pues sabemos que With or Without You es la canción yo creo que más escuchada de YouTube. Pues, claro. Creo que es de las, bueno... La más cobereada. La más cobereada es la que sí puedes estar en ese barecito de cubeta de chelas y que te la toca la banda. Creo que sí, With or Without You marcó así esa etapa y marca el sonido que vendría realizando YouTube por siempre. Exacto. Te lo platicaba el otro día, cómo mantenían, y se nota mucho en With or Without You, que hacen movimiento que se hace en la música, bueno, es una técnica que se le llama ripio. Entonces The Edge se queda con tirín, así se queda con una tonadita, mientras la rítmica y el bajo van moviendo la armonía. Entonces solo escuchas una melodía repetitiva mientras todo lo demás se mueve, ¿no? La voz y todo. Sí. Entonces ese es el sello que marca, creo que mucho el estilo de YouTube que veremos después en muchas canciones como Elevation. Sí. Pero aquí es donde creo que es donde lo fijan y ese es como su fórmula infalible. Esta temática o esta invención, esta nueva etapa en la discografía o en la carrera de YouTube se marca, todavía tuvo una continuación que fue el Rattle and Home. Fue una película, en realidad, hicieron una película sobre la gira, así se llamó la gira Rattle and Home, de la promoción del Joshua Tree. No le fue bien a la película, fue muy criticada porque pues dijeron, bueno, ¿y aquí qué? Nosotros hasta que sí, mucho de backstage, mucho de la gira, canciones en vivo y el soundtrack como tal es el siguiente disco de YouTube, que sí es disco porque vienen canciones en estudio muy buenas. Viene la colaboración ahí con B.B. King, ¿no? When Love Comes to Town. El primer single que fue Desire, que yo creo que es la gran rola. Y fue single, la que ven en los videos que promocionó MTV, es el mix, ni siquiera es la canción del disco. Es un mix Hollywood remix. Muy representativa esa época y con eso cierran los 80s. Viene otra reinvención donde ya unos pensaban que YouTube ya había sido o pues estaban en una zona de confort que era hacer lo mismo que hicieron con Joshua Tree. Y eso que en el Rattle and Home que ahorita comenté rescatan, por ejemplo, en versiones en vivo de discos anteriores. En el caso de Unforgettable Fire, pues ahí viene Pride in the Name of Love, que también se vuelve estandarte de la banda como tal, ¿no? Creo que las 3 grandes rolas de los 80s de YouTube son New Year's Day, Pride in the Name of Love y With or Without You. O sea, en ese orden, las 3. Pero viene la etapa que más nos volvió locos. Y viene la temporalidad, lo que me decías de YouTube, que esa temporal su música, porque retoman estos temas en diferentes proyectos, en diferentes singles, a veces en colecciones. Escuchas canciones que a lo mejor la gente no peló, pero ellos siempre impulsan, ¿no? A que, claro, mira, regresa, ve lo que hice en los 80s, pero ahora te lo voy a poner de esta forma. Exactamente. Todo eso. Y pues entonces creo que YouTube no sabes bien, a veces sí, por eso no sabes en qué tiempo está hecho, en qué canción. En los 90s quisieron justo que esa marca fuera, decir, estos 90s, pero pudieron ser canciones que que aparecieran ahí en alguna parte del Joshua Tree. Y vaya que estoy hablando, por ejemplo, de Achtung Baby, que fue el siguiente capítulo. Por ejemplo, Trying to Throw Your Arms Around the World. Puede ser Acrobat o Love is Blindness. Pudieron estar tienen pues todos los elementos realmente que podrían encajar bien en el sonido del Joshua Tree o del Rattle and Home. Pero Rattle and Home fue más influenciado por el blues, por el rock sureño, country estadounidense, y también el clásico, ¿no? Tomando como referencia a Elvis Presley, también todas las bandas de Sun Records, ¿no? John Coltrane and the Love Supremes, bandas que mencionan. Pero lo de Achtung Baby es una reinvención total. Ese es el punto de reinvención máximo, ¿no? Viene, ahorita hablaremos más a detalle de Achtung Baby, porque pues, allí tendrás que hablar de los sencillos, son otro de los puntos. Eso le da pauta a lo que siguiera con Suropa,
y Pop es otra reinvención dentro de la reinvención que ya de por sí era el sonido de estos dos discos, particularmente de Achtung Baby de Suropa, pero Pop es otra cosa. Todavía incluso tuvieron que es te digo, el Laserdisc que tengo, que es la gira del SUTV, que recuerdo haber visto en alguna ocasión, no estoy loco, sí lo vi en CD. Ahorita googleo y no lo encuentro, pero esa portada que les enseñé. Y pues viene después los miles, ya con un dato en la gira de Pop Mart que no les gustó a la banda y que yo pensaría que lo lógico es que retomaran. Yo creo que YouTube va a perdonarse mucho ese periodo del pop, haciendo la reedición de Pop con las reversiones que aparecieron, por ejemplo, en los discos siguientes de compilados, que ya hubo compilados. Hasta este momento que hemos mencionado en su discografía no había compilaciones. Hubo una primera a final 98 por ahí, la de los 80s, y se esperaron a sacar el primer disco del 2000, que fue All That You Can Leave Behind, para entonces que ya sonaran los singles y entonces sacar el siguiente disco de éxitos que abarcara 90s a 2000. Y pues ahí en All That You Can Leave Behind es otra reinvención que rescatan, ¿no? Yo siento como que lo mejor de sus discos anteriores y rescatan más de ese periodo del Joshua Tree y Rattle and Home. Porque no me dejarás mentir, por ejemplo, In a Little While, me parece que es una rola que, exacto lo que dices, la temporalidad pudo entrar perfecto también en Rattle and Home. Sí, claro, y ahí entra otro tema que es como de lo que veníamos de estos puntos, cómo influyen los productores para estos sonidos y estas reinvenciones. Tenemos de productor a Brian Eno y luego cambiamos de productor a Flood. Y luego tenemos a su mítico manager, que también fue el que los ayudaba a esta reinvención y hacia dónde moverse. Le diste así al clavo. Ese para mí es la clave de todo esto, el meollo del asunto, decimos a vos. ¿Por qué? Sin Paul McGuinness, YouTube no hubiera conseguido su primer contrato para la compañía CBS. Sin Paul McGuinness no hubieran hecho War, no hubieran hecho o esa reinvención de War, o retomar su carrera a partir de que si bajó en ventas October, el que los puso, los colocó, la estrategia de marketing de YouTube, la marca YouTube, pues fue Paul McGuinness. Y lamentablemente, si vemos eso, que él estuvo con ellos desde el 78, 79 hasta el 2013, porque este disco apareció en el 2014, que está ahí, hasta lo sepulté. Por alguna razón lo sepulté. Entre todos estos, perdón. Hasta ese año, un año antes de que sacaran esta cosa, fue o sea, ya le perdoné, sí. Ya no lo odio tanto. Ya no lo odio tanto. Y lo odio menos. El Sons of... Sons of Experience. Ya, perdón. Qué originales en sacar los títulos. Pero bueno, ya los perdoné. Yo creo que estamos hablando de un YouTube diferente con este personaje que fue Paul McGuinness. Sí, porque sin él y con todo esto, los productores, o sea, teniendo a Brian Eno, a Flood y a Paul McGuinness, pues agarras y obviamente tienes la confianza de crear estas joyas. Flood venía a trabajar con Nine Inch Nails, había hecho el debut, el Pretty Hate Machine, y se va a trabajar con Depeche Mode primero en Violator. Tenía esos dos discos ya en su, o sea, que bajo el brazo como productor. Y lo llaman para trabajar con YouTube en Alemania, en los Hansa Studios, cuando se da toda esta parte donde YouTube entran al estudio y dicen, no, es que ya no nos encontramos como banda, escriben One y la historia cambió, ¿no? Y hasta las últimas sesiones del disco, cuando empiezan a sacar esas guitarras, cuando sale The Fly, cuando salen, dicen, es que estamos creando algo nuevo. Y esa es la invención que la mostramos, que es este disco, pues es la joya, ¿no? Me parece que es el punto máximo de creatividad, de éxito comercial, aunque haya vendido más discos en su momento Joshua Tree. Pero como tú dices, se volvió más radical el tema. O los amas o los odias. Y a partir de ahí se escribió esta historia de amar o odiar a YouTube. Y como podemos ver aquí, ya se crea el personaje de Fly, ¿no? De Bono. Y ya entonces ya de ahí ya lo recordamos ahora por siempre. Vestido de negro con sus gafas oscuras. Entonces ya de ahí no cambia, ya sabemos quién es Bono. Por fin se define como artista, como personaje, como frontman de la banda. ¿Y cuál es la imagen de...? Y el gorrito de The Edge, ¿no? O sea, por mucho que los pantalones ya no son los mismos pantalones que traen con lentejuelas, pero... Yo la verdad súper recomiendo que lo busquen. Achtung Baby, escúchenlo. Bueno, yo creo que es un disco súper innovador. Tiene...
híjole, sonidos de todo, es electrónico, es rockero, es tranquilo, introspectivo, o sea, creo que pasa por varias... Muchas, aristas, y son 6 singles extraordinarios. Bueno, creo que hay canciones, otro de los puntos, las canciones que debieron ser singles, pues So Cruel, esa creo que la debieron ser. La debieron entre So Cruel. Love is Blind desapareció en un video home cuando salió el single de Numb. Numb de Suropa. En esas épocas, cuando salía el single, sí el disco, pero salió un VHS. Estamos hablando de los VHS. Y ahí, en el VHS de Numb venía Love is Blind, ¿no? Como sí, y lo importante aquí, de pero es el paso creo que más... Se vio más difícil. O sea, MTV se ve con en la gira, cuando esta imagen de la portada, que están vestidos de manera diferente al Actum Baby, como así, ¿no? Parecen robots, ¿no? Cuando están tocando. Es que ya es una banda pop, es una banda electrónica, es una banda, yo creo que el Suropa inicia todo este movimiento que ya venía en Ibiza, en Europa, de DJs. Entonces creo que YouTube se retoma y agarra toda esa influencia de la electrónica que apenas se venía como gestando, porque ya es como, sí, ya venimos del punk, del rock, ya lo vivimos, ya hicimos una joya que se llama Actum Baby, ¿qué más sigue? Y se van a la electrónica y es cuando pierden un montón de fans. Y a mí esta fase es de las que más me encanta. Yo creo que esa experimentación, que es otro de los puntos, la experimentación de buscar nuevos horizontes, de probar, de no repetir fórmulas, ¿no? Porque pues, podrían sacar una rola igualita de Fly, como single de Numb, y sacar, de Suropa, y sacar Numb como single. Tenías a The Edge, pues no cantando, pero así en las líricas de The Edge, ¿no? Y o sea, me parece una jugada muy interesante. Y también que Lemon, pues toda la canción esté Bono cantando con esa voz que hacía los coros como tipo acá. Sí, porque aparte es muy chistoso lo que dices de Numb, que era un single, sí. Un single con The Edge hablando. Sí, porque no canta, la canción no es cantada, está The Edge hablando. En la entrega de premios MTV de ese año, y ya es YouTube, y era The Edge sentado cantando, bueno, diciendo los... Y lo más que podías hacer es escuchar a The Edge haciéndole... Hablando. Y así, pues la gente, ¿qué es esto? ¿En qué te convertiste? Y Pop es otra reinvención. Antes de llegar a Pop hubo soundtracks de colaboraciones. Por ejemplo, estuvo el soundtrack en El Nombre del Padre. Hablando de los conflictos de Irlanda. De Irlanda, hablando de eso que comentaste. Ganador del Oscar. Sí, con esta película, Sinéad O'Connor en la voz, pero el tema, la canción la escribió Bono. You Made Me the Thief of Your Heart. Rolota, así me gustaría que Bono volteara a ver esa canción y la regrabara ahora con su voz él. Sinéad, impresionante, ¿no? Pero con Bono me hubiera gustado, así como lo hizo con en el disco tributo a Leonard Cohen, que se aventó la de Aleluya, así, en este disco. La verdad es que tienen que voltear a esos. ¿Y cómo escogen diferentes, diferentes proyectos? In the Name of the Father, se los juro que la tienen que buscar por ahí, véanla. Es una peliculota, es grandísima, se gana ahí este gran actor, se me fue se me olvidó su nombre. Es buenísima, ahí gana el Oscar y después se siguió con otra, con Pandillas de Nueva York y esto, una leyenda, ¿no? Claro, le dio. Pero también para estas épocas, para los 90s, también hacen el soundtrack de Misión Imposible. Y entonces... Adam Clayton y Larry Mullen. Y lo chistoso es que esto sigue vigente, porque este año vamos a ver el desenlace de por fin de toda la saga de Misión Imposible, pero todo inició con un soundtrack hecho por YouTube, y creo que ya después también esto de hacer soundtracks con bandas famosas se queda como delegado, o pues ven que funciona, y pues lo aplican en Batman. Sí. Y entonces YouTube también agarra y en Batman Forever, en la tercera parte, son parte del soundtrack. Y entonces creo que mucha gente vio que eso funcionaba y después hicieron Matrix y un montón de soundtracks que con bandas importantes. Esa rola que acabas de decir del soundtrack de Batman Forever, Hold Me, Thrill Me, Kill Me, fue la última, creo que es la rola con la que cierran ese sonido del Actum Baby Suropa, porque ya lo que vendría en Pop sería algo diferente. Antes de eso, mientras estaban Larry Mullen y Adam Clayton haciendo Misión Imposible, pues Bono y The Edge con Brian Eno hicieron el soundtrack, Passengers, que es un proyecto
que acabó siendo disco, sí, pues con canciones de películas de arte, que bueno, pues ahí tienen un gran invitado que es Luciano Pavarotti para Mi Sarajevo. Ya no tengo que decir más, es una de las mejores rolas que ha hecho yo. También Bono y Diech. Otra que tienen que buscar, Mi Sarajevo, Pavarotti con YouTube, una cosa grandiosa. El regreso vendría hasta el 97 con Pop, ¿no? Y ahí ya no está Steve Lillywhite como invitado, por ahí tuvo algo que ver en los periodos. Realmente a Steve Lillywhite lo frenaron después de toda esta etapa ochentera. Sí, creo que la misma búsqueda de algo nuevo hizo que ahora contaran con Howie B, el DJ, que ahora las mezclas las buscaran, o sea, que buscaran un sonido diferente, sí, la experimentación, pero que fuera en lo comercial, en el sonido house, electrónico, en lo dance. Y porque la tirada de estos proyectos que platicamos era como, por ejemplo, de Passengers, pues era rolas muy de arte, ¿no? No tan, muy experimentales, sumamente experimentales y no radiales. No radiales y además para la época de YouTube, de pop, pues ya empieza Paul Van Dyke y todos estos, Pauls, de Prodigy, está Chemical Brothers, el sonido. Entonces empieza toda esta electrónica, la canción, ¿cómo se llama? Fadeless, claro. Entonces toda esta electrónica con la canción de God Is a DJ. O sea, yo siento que, no sé, Discotech se me hace una canción como muy influenciada como por God Is a DJ, como por Fadeless, porque empieza ya la electrónica como tal, ya hay los rapes estos enormes. Es el inicio de la electrónica a partir del 96. A mí me encantó que Discotech fuera el primer single y creo que sí es la rola que más destaca de todo el álbum. Hay rolas muy buenas, pero que también ellos dijeron durante la gira de Pop hay que regrabarlas. Y los singles, todos los singles que salieron, se regrabaron. Mofo, otra versión que no era la del disco. If You Were at Velvet Dress, ojalá que hubiera sido single, es otro de los puntos que también comentamos. Rolas que debieron ser singles. Y otra es no precisamente If God Will Send His Angels, también otra versión, la que sonó en radio, Staring at the Sun, como un mix diferente. Gone, ahora en el disco de compilado viene Gone, que ya hemos platicado, Gone no fue single, pero en esta parte de que tú dices la temporalidad que le gusta jugar a YouTube, es como, mira, clavar en la mente de los fans, oye, Gone fue single, no fue single, pero ahí la pusieron. Entonces, creo que hasta aquí, si te parece bien, los primeros, estos primeros puntos que hemos hablado de la reinvención, la protesta política, la vanguardia, porque esto que estamos diciendo era la banda más importante del mundo, ¿no? Porque tenía el sonido de vanguardia pop, era lo más, la punta de lanza y lo más experimental que había en ese momento y también lo más comercial. La gira más grande, el escenario más grande que había existido. Más que de Pink Floyd, o sea. Sí, o sea, ya hablaban con la gente por internet, se comunicaban. Ajá, vía satélite, hacían broadcasts, como que empiezan con el broadcast con YouTube. Vamos a hablar ahora en el siguiente bloque, mi estimado, de de todo esta joya. ¿Qué pasó con todas estas joyas que estamos diciendo? Algo tuvo que pasar. Bueno, ya platicaremos. Aquí en el 3030. Generate by AI.